7 de la mañana con 27 minutos y les contamos que en este momento hay muchos chilenos que tienen en sus cuentas bancarias parte de dineros que han recibido, por ejemplo, de los retiros del 10% de las AFP o de las ayudas estatales. Y ante esto y en este escenario en que estamos con una alta inflación y que se supone podría aumentar en los próximos meses, hay muchas personas que se preguntan qué hacer con este dinero. Consuelo Aguilera nos va a contar qué aconsejan los expertos en este momento puntual. Consuelo, considerando lo que viene para este 2022. Buenos días. Hola Karina, muy buenos días. Luego de que se dieran a conocer las cifras del IPC, surgió justamente esta duda. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo también tener la opción de ahorrar en estos meses que se vienen particularmente difíciles y donde además las proyecciones no son muy alentadoras respecto a que vaya a mejorar notablemente la economía de nuestro país? Y es por eso que hay algunos expertos que ya dan algunas sugerencias sobre qué hacer con este dinero, sobre todo pensando en aquellas personas que actualmente tienen ahorrado cierto dinero en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorros, porque hay que ser bastante claro, tenerlos en ese tipo de cuentas es prácticamente como tenerlos debajo del colchón, no da ningún beneficio y más bien ese dinero va perdiendo valor a medida que pasa el tiempo producto de la inflación, y es por eso que se recomienda hacer algo, invertir finalmente ese dinero. Son varias las recomendaciones y las opciones que tienen aquellas personas que actualmente tienen ahorrado alguna cantidad, dentro de las que podrían ser un poco más seguras, son justamente invertir en UEF, y en ese sentido hay que ser bastante claro y recordar que, por ejemplo, hasta el Banco de Estado hace algún tiempo sumó una opción de una cuenta en UEF, que podría ser además una forma segura y que no requiere además que las personas conozcan de mayor manera el mercado. Hay otras recomendaciones como por ejemplo invertir en metales, pero eso sí requiere conocer un poco el mercado, lo mismo que también la compra de dólares podría ser una buena alternativa, pero los expertos coinciden en que quizás lo más fácil sería invertir en UEF, porque ahí podríamos dar el ejemplo que si algo actualmente cuesta 1.000 pesos y sube a 1.500, con el recambio y con este valor de la UEF que se va ajustando, finalmente podrían comprar ese mismo producto sin tener que invertir mayor dinero y no se va devaluando finalmente sus ahorros. De todas formas, la gente está bastante preocupada con este aumento del costo de la vida, es claro, más aún teniendo en consideración que este último IPC dio cuenta de que productos de la canasta básica, como por ejemplo las verduras, las hortalizas, han subido bastante de precio, así que también están preocupados por esa situación, porque ante el aumento de precios cada vez se hace un poco más difícil poder ahorrar parte del dinero que ganan las personas. Conversamos con algunos de ellos para conocer sus impresiones sobre la situación económica que atraviesa nuestro país. Escuchemos sus impresiones. Me quedó algo. Lo que pasa es que uno igual saca la plata, hace todo el retiro, pero no ocupa todo 100%. Más que nada por alguna contingencia, ¿cierto? Si te llega a pasar de nuevo, bajan el sueldo de nuevo, tienes un margen para poder ocupar. Tengo una parte en depósito a plazo, pero estoy en el proceso esta semana, de hecho lo hice. Por la caída que hubo hace poco, decidí, mientras se estabilice un poco, sacar mejor el fondo de la 2 y hacer algo un poquito más seguro. Después de que sacaron los retiros, el fondo se recuperó porque el fondo A subió mucho, posterior a los retiros, entonces se recuperó lo que uno sacó. Importante entonces ahí lo que nos decían aquellas personas, porque la mayoría está optando justamente por estas fórmulas un poco más seguras, como podrían ser además de los depósitos a plazos, el tema de la cuenta 2. Pero sabemos que, claro, va variando según lo que indica el mercado y en el caso de los depósitos a plazos tampoco es tan alta la rentabilidad que dan estos mecanismos, aunque de todas formas es una mejor alternativa que tener el dinero de cierta forma estancado en las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorro. Podríamos decir que ese es el método más seguro, seguido de lo que ya conversábamos el día de ayer con algunos expertos que recomiendan invertir en UEF. Eso no requiere mayor conocimiento del mercado, ya lo comentábamos anteriormente, son varios los bancos que ya están dando esta alternativa para que las personas puedan poner su dinero en UEF y que así no se vaya devaluando y se vaya más bien ajustando con este reajuste del IPC que se dio a conocer hace solo unos días, y que además las proyecciones de la economía dan cuenta de que la inflación incluso podría seguir subiendo, así que hay que tener ojo con eso. Y para aquellas personas que tienen mayor poder de ahorro, mayor capacidad de ahorro, también hay algunas otras alternativas que las conversamos con unos economistas. Los invito a que revisemos parte de sus impresiones.
algún activo que nos ayude a producir, una maquinaria, algo que nos permita, ya sea a nosotros o a alguien con quien estemos trabajando, apoyarlo en algún nivel de emprendimiento. Lo menos recomendable es aquellos activos que varían igual que las acciones. Los fondos mutuos, por ejemplo, no los recomendaría. Recomendaría un depósito a plazo, si el plazo es corto, porque con eso vamos a tener asegurada la tasa que el banco, que la institución financiera nos propone, y vamos a poder usar la plata cuando la requiramos. Debiese restituirlo en los fondos. Ahora puede hacerlo en distintas modalidades, en la cuenta 2 o como ahorro previsional voluntario. Podrían iniciar con esta plata algún emprendimiento, que eso sería una excelente forma de usarlo. No todos a lo mejor tienen las capacidades para eso, y en ese sentido es mejor tener estos recursos sin que tengan demasiado riesgo, y en eso una buena alternativa es la cuenta 2 de la AFP, porque no cobra comisión de mantención. Hay entonces varias recomendaciones de los expertos para aquellas personas que actualmente están pensando qué hacer con sus ahorros. Bueno, ahí tienen varias alternativas y, ojo, hay que analizarlas porque los panoramas para la economía, las proyecciones no son muy alentadoras. Claro, así es que vamos a ver en definitiva qué decisión es la que toman las personas que han logrado hacer este ahorro. Ahora está bien difícil también ahorrar de aquí en adelante. Quizás en este minuto hay personas que tienen lo ahorrado antes, pero de aquí en adelante se estima que la inflación a mediados de este año podría llegar incluso hasta un 9% acumulado los primeros 6 meses del año. Así es que sin duda va a ser un escenario completamente distinto y difícil para ahorrar en los próximos meses. Muchas gracias, Consuelo, por estas recomendaciones. Buenos días. Son muchos los chilenos que todavía tienen en sus cuentas bancarias parte de los dineros que recibieron de los retiros del 10% o de las ayudas estatales por la pandemia. Una mala idea, porque ese dinero va perdiendo valor cada día debido a la fuerte alza que ha tenido el IPC. Por eso aquí les vamos a presentar algunos consejos para evitar que la inflación se vaya comiendo esos ahorros. Si comparamos a noviembre del año pasado con enero de 2020, el último informe de política monetaria entregado por el Banco Central es claro. Los saldos en las cuentas corrientes y vistas de las personas se duplicaron, creciendo en total cerca de 19.000 millones de dólares. Esto en medio de ayudas estatales y retiros de los fondos de pensiones. Y si 2/3 se ocuparon en gastos de consumo, hay otros que han podido ahorrar parte de ese dinero. Me quedó algo. Lo que pasa es que uno igual saca la plata, hace todo el retiro, pero no ocupa todo 100%. Más que nada por alguna contingencia, ¿cierto? Si te llega a pasar de nuevo, bajan el sueldo de nuevo, tienes un margen para poder ocupar. Cristiano ocupó parte de sus retiros de fondos para cambiar su automóvil, pero con el dinero que aún tiene piensa invertir en algún emprendimiento. Otros métodos no lo convencen y la verdad es que si usted tiene un pequeño capital, los especialistas se inclinan por esta opción. Algún activo que nos ayude a producir, una maquinaria, algo que nos permita, ya sea a nosotros o a alguien con quien estemos trabajando, apoyarlo en algún nivel de emprendimiento. Podrían iniciar con esta plata algún emprendimiento, que eso sería una excelente forma de usarlo. No todos a lo mejor tienen las capacidades para eso, y en ese sentido es mejor tener estos recursos sin que tengan demasiado riesgo, y en eso una buena alternativa es la cuenta 2 de la AFP, porque no cobra comisión de mantención. La cuenta 2 o los depósitos a plazo pueden ser otra alternativa para quienes tienen aún dinero en sus cuentas personales y no quieren correr tantos riesgos. Este, por ejemplo, es el camino que escogió Elizabeth. Tengo una parte en depósito a plazo, pero estoy en el proceso esta semana, de hecho lo hice. Por la caída que hubo hace poco, decidí, mientras se estabilice un poco, sacar mejor el fondo de la 2 y hacer algo un poquito más seguro. Para ella, en medio de sus trámites de jubilación, la seguridad venía de la mano de un depósito a plazo. Lo menos recomendable es aquellos activos que varían igual que las acciones. Los fondos mutuos, por ejemplo, no los recomendaría. Recomendaría un depósito a plazo, si el plazo es corto, porque con eso vamos a tener asegurada la tasa que el banco, que la institución financiera nos propone, y vamos a poder usar la plata cuando la requiramos. La recomendación es no tener el dinero en las cuentas bancarias, que a noviembre de 2021 tenían saldos promedios de 7,8 millones de pesos, un poco menos que en todos los otros meses del año pasado, pero definitivamente más que antes que comenzaran los retiros. Ahora, si usted no desea hacer una inversión ni le interesan las otras opciones, su camino podría ser este. Debiese restituirlo en los fondos.
Ahora puede hacerlo en distintas modalidades, en la cuenta 2 o como ahorro previsional voluntario. Siempre hay otras opciones, pero esa fue una muy buena opción para mí. Después de que sacaron los retiros, el fondo se recuperó porque el fondo A subió mucho, posterior a los retiros. Entonces se recuperó lo que uno sacó. Distintas opciones, la decisión final está en sus manos. Tenga siempre en cuenta, eso sí, si sus planes son inversiones o ahorros a corto, mediano o largo plazo.